Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Librósfera, página número 9. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? ¿Cómo estás, Emil? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Oye, ya vamos en la Bien. 9, ¿eh? Sí, creo que sí. Mira, Chuta, no me hagas dudar, pero vamos por ahí. mira, interesante. Vamos avanzando. Sí, vamos avanzando con nuestro programa que parece que ya tenemos eh, no, ¿cómo es? Libro El pensante. libro pensante ya adictos a Librósfera. Todo sea por Librósfera. Dame un segundo, voy a cerrar acá. Ya, ahí cerré algo que me estaba produciendo ruido. Eso es, ya. No, buenísimo. Oye, ¿cómo está la vida en Santiago de Chile? Mira, bien, 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 bien. Santiago, bueno, tuvimos, tú sabes, un fin de semana largo como todo el país, pero eh, en Santiago se disfruta cuando hay esos feriados largos, ¿eh? Porque no hay tanto vehículo en la calle, no hay Sí. tanta gente, o sea, avalancha de personas de todos los lugares. Así que se disfruta Santiago, se disfruta. Aparte que tuvimos un día así como rico, medio nubladito, un poco de lluvia, Ay, qué rico, pesado, viejo. que bien. No, Tratamos de buenísimo. comer todo lo que tú no puedes comer. Oh, viejo. No, este fin de semana me porté mal. Mi suegra nos invitó a almorzar y yo ahí ya no. Ahí la dieta no funciona, viejo. Dije, total, total, viejo. Pero Mira, voy bajando bien, así tú que sabes, este me resta un poquito más. tú sabes bien de que cuál era uno de los grandes aguijones que tenía Pablo de Tarso. ¿Ah? La carne. Tipo, el aguijón de la carne. Claro, así que su Puta. lomo vetado, ¿ah? Sí, ¡ay, qué rico! Me dio hambre. Oye, hemos tenido programas re interesantes, Rodrigo. ¿Ah? Nos hemos paseado por temas de espiritualidad, hemos hablado de masonería, la semana pasada estuvimos hablando de los enteógenos, ¿no? De cómo también los enteógenos también entendidos como soporte que lo están ocupando algunas personas como soporte terapéutico, pero también para hacer conexiones espirituales, ¿no? Yo estuve viendo varias cositas en internet y hay lugares donde se especializan para ayudar a la gente a hacer estos viajes espirituales o de conexión con lo trascendente, ¿no? Cada cosa tiene su nombre, ¿no? Pero me llama la atención cómo de alguna manera seguimos buscando lo trascendente, ¿no? Mm. Incluso con toda la tecnología que tenemos encima, con todo el conocimiento humano, parece que seguimos queriendo danzar a la orilla de la fogata, ¿no? En una acción mística, tántrica, no lo sé, Parece que pero no hemos abandonado lo tribal. ¿Mm? exacto, como danza con lobos, ¿te acordáis? Sí, sí. Entonces, exacto, como la esencia de lo tribal, uno hace una fogata y todos se quedan pegados mirando el fuego, como que hay una conexión ahí. Donde parece que la religión, no sé qué opináis tú, pero donde parece que la religión no está como sacudiéndose, no está como que el mundo va más rápido, ¿no? Mm. Están estas experiencias, no está la meditación, está la psilocibina con los viajes y un montón de terapias alternativas que también son como espirituales también, ¿no? Y la iglesia como que se está quedando, creo yo, o la religión, ¿no? Yo hablo de la iglesia por mi lado. ¿Lo ves tú así? Como que hay una necesidad de cosas espirituales, pero que la religión no está supliendo, la religión, digamos, me refiero a la religión establecida, ¿no? Pienso que sí. O sea, es que justamente estuve mirando una entrevista, debate, pero hecho en formato de entrevista, entre William Lane Craig y Ben Shapiro, que tú lo citaste hace un Mm, momento atrás. Y precisamente Shapiro le hace la pregunta a Lane Craig respecto a la secularización, ¿ya? Y cómo estos movimientos más liberales, él habla de movimientos reformistas, de movimientos más liberales, van de alguna forma minando esa vida, la vida sinagogal o la vida de iglesia. ¿Ya? Y él dice, en el mundo, en Estados Unidos, no está pasando con los movimientos conservadores y reformistas, y los que están fortaleciéndose son los movimientos más ortodoxos. ¿Ya?
Me llamó la atención, ¿ya? Lo que hacía Ben Shapiro. Y Line Craig dice exactamente lo mismo respecto al movimiento cristiano. O sea, me da la impresión de que efectivamente el de repente haber pasado a hacer un poquito más like la cosa, como que nos está jugando en contra. ¿Ya? Mira, sí, ¿no? Y Sí, está dando espacio para que las búsquedas sean también por otros caminos, como estos que tú acabas de mencionar. exacto. Y hay un retorno al... hay un giro, ¿no? Me acordé de un debate que hubo sobre la eutanasia allá en los Países Bajos, ¿Ya? donde a principios del 2000, si no me equivoco, eh, Holanda aprueba la eutanasia y después, unos años después, se dice que hubo un giro hacia la derecha y prohibió algunos elementos de la eutanasia. Y le llamaron eso, un giro a la derecha de la... Entonces, parece que todo este oleaje, ¿no? de búsqueda religiosa se mueve como por... No, es muy dinámico, porque por un lado, efectivamente, los movimientos más conservadores tienen algo que entregar. Creo yo que es esta seguridad de la estructura, ¿no? Pero por otro lado, la gente que no le interesa la estructura sigue buscando también Sí. por otros lados. Pero lo que sí yo creo que vamos a estar de acuerdo, Rodrigo, en algo que estemos de acuerdo hoy día, eh, eh, es que la Eh, gente está buscando experiencias. Es muy judío el no estar de acuerdo entre nosotros. Sí, sí. Es muy luterano no estar de acuerdo entre nosotros. No me acuerdo qué deportista fue el que dijo que tampoco estaba de acuerdo consigo mismo. Entonces, Claro, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Qué ¿qué fue? honesto. ¿Qué fue? No me acuerdo, era un chileno, parece. Yo soy un chileno, no tengo por qué estar de Sí. acuerdo con lo que pienso. ¿Sí? Eh, la experiencia parece que sí, esa es la que manda en toda esta cuestión, ¿no? O sea, parece que aquella religión, aquella espiritualidad, aquel líder que dé una experiencia, parece que tiene las de llevarse el premio, creo yo, porque en el ámbito del cristianismo, los grupos que proveen más experiencias suelen ser los más grandes. Puede ser. Es más o menos lo que pasa, ¿crees tú, con estos movimientos? No he visto la serie todavía, pero como Hillsong en los Estados Unidos. Claro, exacto, sí. ¿Mm? Lo interesante es que la experiencia, y quizás ahí te podría preguntar a ti, pero parece que la experiencia se da muy bien en espacios conservadores, no en espacios liberales. No sé qué opináis de eso, pero por ejemplo, pues Hillsong, no sé si lo han visto, los que no lo han visto y que vienen del lado cristiano, protestante. Hillsong es una iglesia con una banda de música que en unos pocos años se dispararon en el mundo, no sé con cuántos miles de miembros, y vendían de todo, bueno, a lo gringo, ¿no? Vendían sus discos, y un concierto de Hillsong es una cuestión así donde todos tienen experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo muy conservadores. O sea, en el área chica son muy conservadores, muy anti-gay, muy, a pesar de que los pastores también aparecieron con sus cositas ahí. Entonces pareciera que el elemento de la experiencia puede ser tan volátil que quizás de manera inconsciente la gente necesita una estructura. Por ejemplo, estoy pensando en los hasídicos. ¿Tú crees que sea así? En donde la experiencia carismática, si uno quiere, parece que funciona mejor dentro de un espectro más Sí, acotado. más acotado, sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que funciona así, yo creo que de alguna forma logran ese objetivo, porque también tú al estar en ese lugar te entregas a lo que estás ahí, estás viviendo, ¿ya? Sí, Te po. entregas a lo que estás viviendo. Bueno, tú sabes, uno de nuestros grandes amigos, y uno de mis grandes amigos es el rabino Roberto Feldman, ¿ya? Roberto Sí, claro. Feldman, un gran maestro de Torah y gran amigo, lo digo con todo cariño, y en algún momento sería Para eso, interesante tienes que tenerlo. desbloquear tu teléfono. Mira, dije rabino y se activó el teléfono, como para que no digan que no nos escuchan. Bueno, en algún momento tal vez lo tenemos que tener acá, ¿ya? Sí, totalmente, totalmente. Y justamente él, en un espacio tan íntimo, cerrado,
en el que muchos judíos estábamos entregados en el Shabbat, en el Kabbalah Shabbat o en el Shagarit de Shabbat, ¿ya? Tomaba su guitarra y empezaba a guitarrear unos acordes con una melodía, con unos nigum, ¿ya? Una melodía tan especial que se generaba un ambiente de meditación y de introspección profunda, muy, muy interesante. Me acuerdo. Entonces, Sí. yo creo que sí. O sea, el espacio tiene que propiciar esto, pero además creo que en estos espacios pequeños también quien lidera esa liturgia, por llamarla de esa forma, ¿ya? También tiene que tener algo especial, ¿ya? No es todo el espacio y la música, Sí, ¿no? ¿ya? Ahora tengo una pregunta, chuta, ya empezamos, pero tengo una pregunta. Y si queremos comenzar a hablar de lo que vamos a hablar, ¿eh? Sí, pues, ya, esto es lo último. Llevamos 11 minutos, ¿no? Estamos bien. No, estamos bien. Estamos hablando lo mismo, Rodrigo, cuando hablamos de una experiencia. Porque en mi caso, por ejemplo, cuando pienso en los carismáticos, cuando pienso en los pentecostales, cuando pienso en Hillsong, por ejemplo, ¿Ya? estoy hablando de experiencias que no son necesariamente experiencias que emanan, ¿cómo decirlo? Porque también son razonables, pero son experiencias como de conexión emocional, ¿no? Experiencias carismáticas, la gente hablando en lengua, algunos otros sintiendo cosas, o sea, una experiencia palpable, ¿no? Pero, por ejemplo, en los espacios donde es más racional, ¿tú crees que esa experiencia está ahí? Sirve como, me estoy enredando todo, pero mejor voy a poner el ejemplo. Los masones. ¿Ya? La masonería, por ejemplo, lo que tú conoces, ¿no? ¿Tiene experiencias carismáticas o la experiencia siempre está asociada al plano de lo racional? Creo que especialmente en ese grupo que tú acabas de mencionar, que son los masones, creo que el tema va más por lo racional, ¿ya? No va por el tema de la conexión de la emoción y lo que sucede con Hillsong o como en los movimientos pentecostales, Exacto. ¿ya? No creo que ahí va netamente en lo racional, ¿ya? De hecho, ellos se hacen llamar libre pensadores y bueno, y el tema de la razón es muy interesante, es muy importante para ellos. Entonces Sí. yo creo que ahí no cae eso. Pero Y, también eso me genera una que tal vez falta algo. ¿Ah? Que tal vez falta algo, tal vez falta. Bueno, estos movimientos como los masones, los rosacruces u otros, hay un término que ellos utilizan, que es el término del egregor, ¿ya? El egregor, ¿ya? Entonces, donde este egregor, que es generar una instancia donde exista prácticamente un pensamiento común entre todos, ¿ya? Que se va generando en base a lo que está sucediendo, creo que eso es lo que tal vez falta, es la generación de esos egregor, ¿ya? O a lo mejor, si lo llevamos al mundo pentecostal o al mundo de Hillsong u otro, a lo mejor es eso lo que ocurre, un egregor, un pensamiento que se va haciendo común entre todos los que están asistiendo ahí, y desde ahí interesante. explota desde la emoción y empiezan ellos a generar esta respuesta a los estímulos que están recibiendo. Sí, qué interesante, qué interesante eso, porque la experiencia también conlleva un peligro, ¿no? El peligro de que el líder carismático finalmente termine, Sí, claro. termine haciendo de la suya, ¿no? Termine Bueno, tenemos Antares de la Luz, tenemos a Waco en Texas, tenemos, temucano. ¿eh? El Sí. temu- Pucha, el temucano, viejo. Sí, oye, pero ¿sabes qué? Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero conozco personas que estuvieron con él, ¿ya? Y que lo conocieron en otros ámbitos, ¿ya? En el ámbito del misticismo, ¿ya? Y les ayudó mucho, ¿ya? Ahora, lo que él haya hecho después de estas iniciaciones en otros lugares, otros temas, ya es otra harina, otro Sí. costal. Pero yo conozco personas que estuvieron con él en sus inicios y que fueron parte de su grupo de estudio y que les fue muy bien con él, ¿ya? Y tienen muy buena opinión Qué de este hombre, ¿no? interesante. Sí, bueno, siempre pasa eso, ¿no? Que
alguien da un paso en falso y la gente se queda con el paso en falso nomás, ¿no? No, no todo lo demás. Al parecer fue más que un paso. Sí, definitivamente. Fue como diría, pasito a pasito. Pasito a pasito, sí. Ahí estuvo Fue más Ahora, que un paso. una última cosa antes de los movimientos, en mi caso y en tu caso, reformista y liberal. ¿Tú crees que carecemos de estas experiencias? Por ser justamente, por razones obvias, ser movimientos más racionalistas. Yo creo ¿O que tú sí. conoces algún grupo reformista que sea No, como carismático? ¿No? no, ¿Existe no, eso? no conozco, no lo conozco, no lo Ojo. conozco. Yo creo que carecemos de eso. Pero sí creo que se pueden generar las instancias en las que tú puedes ir a vivir una experiencia en algún lugar, ¿ya? O sea, yo Mm, recuerdo, por ejemplo, que en muchas oportunidades se indicaba, oye, vamos a pasar un Kabbalah Shabbat en un lugar X, pasemos el Shabbat también ahí, recibamos después la semana, hagamos la Abdalá, despidamos el Shabbat y tengamos una experiencia, ¿ya? sí. ¿Y sabes qué ocurría? Que no se notaba a nadie. No Claro, se notaba a claro. nadie. O sea, Sí. era muy difícil hacer ese tipo de cosas, Mm, eh, pero creo que es necesario, creo que falta que sí. ese tipo de darse el espacio, darse el tiempo y entregarse a la experiencia, ¿ya? Porque no somos, como dice la profesora Mervilá Magdalena, dice, no somos cerebros con patas, somos seres que tenemos emoción también, Sí, somos po. seres que tenemos que sentimos, entonces necesitamos esa conexión de lo racional, lo espiritual, lo emocional, lo necesitamos. Mm, Lo hemos conversado, ¿ah? Hemos conversado y sí, yo te he dicho, hay oportunidades en las que tal vez yo necesito incluso sí. el apartarme un poco, ¿ya? Y tener una experiencia en lo personal. Ahora, si es grupal, sería espectacular, ¿ya? Pero necesito eso, ¿ya? Porque hay Mm, algo que me está dando solamente el sí, leer, me está dando solamente el repetir, ¿ya? Tiene que haber otro tipo de experiencia. tiene que ver. ¿Ya? Y Bueno, bueno, y ese tipo de experiencia, discúlpame, sí, cuando tú, bueno, tú conoces a Roberto y las vivíamos con él. ¿Ya? Él te invitaba no solo a un Kabbalah Shabbat, no te invitaba solamente a un shiur, te invitaba a una experiencia. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es importante y creo que qué hay que bueno. de alguna forma retornar a esto. Sí, ¿Mm? cierto. Bueno, la semana pasada Nicolás habló del Hit Bodedut, ¿no? Y eso es un momento, yo creo, es un tipo de oración. Quizás tú podrías explicarlo en un minuto, porque quizás alguien dijo que será la Hit Bodedut, ¿no? Eh, Como un tipo de oración. ¿Cómo lo podrías explicar eso? No, en simple es Aparte, apártate. Ándate a un lugar especial, ándate a un lugar en la naturaleza. ándate a un lugar especial. Sí, claro, ándate a un lugar especial en la naturaleza, en ningún lugar donde estés Sí, tú y lo divino, ¿ya? Y qué bueno. desde ahí entrégate a la experiencia de ser cubierto por la Shejina mientras estás en ella. Eso. Bueno, dicho eso, entonces pasemos a lo que nos convoca hoy día. Hoy día vamos a hacer algo especial. Bueno, que nuestro libro pensante nos perdonen un poco a veces que reiteramos ciertos temas, pero en nuestras conversaciones con Rodrigo siempre es eso, es una espiral. Volvemos a ciertos temas, hablamos de ciertos temas, pero también tenemos conciencia de que hemos prometido cosas, por ejemplo, Cábala. Y hay gente que me ha dicho, ya, pues, ¿cuándo? Así que pronto vamos a, Se cuando viene, cumplan, se viene. cuando cumplan 40 años. eh, ya, hoy día vamos a hacer algo distinto, que de hecho era como el sentido original de este programa, ¿te acordáis, Rodrigo? Cuando Claro, pensábamos en hacer un programa, decíamos, ¿y por qué no comentamos libros que hayamos leído? Y aquí vamos a comentar hoy día este libro. Tú tienes tu copia ya, exacto. Miren, este de Editorial Fragmenta, que tiene unos libros, o sea, deberíamos ser distribuidores de Fragmenta, ¿eh? Y que nos hagan un descuentito, porque Fragmenta, cada título que tiene es espectacular. O sea, el editor o la editorial, yo tengo 3 libros de Fragmenta, pero son maravillosos los 3. El Rodrigo seguramente debe tener unos 20, pero yo tengo solo 3, y son muy buenos. Y hoy día vamos a comentar que es un diálogo
el título se llama ¿Hablamos del mismo Dios? Y aparece, yo voy a hablar de Raymond Panikar, muy cortito, ¿no? Raymond Panikar, voy a leer lo que dice aquí. Es un filósofo y teólogo que ha destacado por su relevante aportación al diálogo intercultural e interreligioso. No es mucho lo que dice. Gracias por tu aporte. Eso nomás. Y Oye, hablemos un poquito más de Pánica. Es una es que falta vamos a tener que hacer un programa de Panikar, ¿eh? Ya, sí. pero Panikar para nosotros con Rodrigo es como uno de los teólogos grandes, ¿no? Panikar, que además une en él mismo hinduismo, cristianismo y budismo, ¿cierto? Es uno, para mí personalmente, uno de los teólogos de fuera de serie, porque por un lado es muy buen teólogo, pero por otro lado habla de espiritualidad con una impronta, con un peso, con un cabod, ¿cierto? Potentísimo, que para mí es uno de los gigantes. Él falleció hace cuánto, el 2010. El año 2010. El 2010. Bueno, y él dialoga en este libro con alguien que se llama Pinjas o Pinjas Lapide. Pinjas, y que lo puedes presentar tú, Rodrigo. Bueno, Pinjas Lapide es un estudioso, le llaman un teólogo judío, ¿ya? Algunos dicen que es rabino, no tengo la certeza si era rabino o no, no lo sé, no tengo esa certeza, pero era un estudioso de la teología tanto cristiana como también del judaísmo, ¿ya? Él era judío, era un austriaco, ¿ya? La experiencia de él radica en que él inició distintas conversaciones de carácter interreligioso con el mundo cristiano, con el mundo cristiano, ¿ya? Además fue parlamentario o representante de Israel en Milán. No, parece que no tengo muy claro si él fue parlamentario o representante de Israel como cónsul en Milán. Creo que fue cónsul en Milán, ¿ya? Pero además se caracteriza justamente por eso, porque en realidad él inicia este modelo de conversación interreligiosa con personas del mundo cristiano, y entre eso está obviamente Panikar, que acá se enfrenta a una conversación realmente profunda con Raymond Panikar, ¿ya? Hay algo interesante en Panikar que tú mencionaste, que él logra esta triada de cristianismo, hinduismo y budismo, unirlo en su filosofía y en su teología, ¿ya? Y eso tiene un origen, ¿eh? Hay que comentarle a los amigos, que lo vamos a decir, lo vamos a comentar ahora, pero profundizamos en un programa posterior, de que su madre era catalana y su padre era indio, ¿ya? Sí. Y de ahí viene esa relación, esa simbiosis que hay entre el mundo hindú y el cristiano, ¿no? O sea, un libro donde dialoga un cristiano con un judío comentado en un programa donde dialoga un cristiano con un judío. Después pregúntame, ¿ya? Para que no se me olvide, ¿ya? Hay un dato en particular que a ti te va a sonar sabroso de Pinjas. ¿En serio? Ya, te lo voy ahora. Ya, me voy a acordar. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, ¿ya? Lo que vamos a hacer es tirar algunas frasecitas del libro, por supuesto que lo recomendamos 100%. Además son libros que se leen de una patada, como se dice, que tiene ¿cuánto? 110 páginas para leer. Estos libros son una delicia. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque el libro, no lo leí como dices tú, de una patada. El libro, sí, cada hoja era para pararse en la hoja, era para meditar en la hoja, y la verdad es que lo leí en bastante, más que una patada. Yo creo que demoré su semana en leerlo, porque en realidad lo que dicen ellos es tremendo. O sea, tienes razón, me retracto. Porque ahora que estoy pensando, yo tengo el libro Mito, Fe y Hermenéutica de Panikar, que es un libraco más o menos grande, y ese libro lo llevo leyendo, yo creo que fácil, lo llevo leyendo como 8 años. Por lo mismo. Es un libro que lo parto de nuevo y digo, puta, esta frase. Y ahí estoy. Hay una particularidad en Panikar, ¿ya? Y que justamente lo estaba leyendo en una biografía de él, ¿ya? Hace un tiempo atrás, que es esta, se la recomiendo, de Maciel, ¿ya? Ahí está. Fragmenta igual. ¿Ya? Fragmenta también, que es una biografía de Panikar. Y resulta que Maciel Bielaski, él dice algo súper interesante respecto al lenguaje.
y que es algo que lo hemos conversado y discutido varias veces. Panikkar es capaz de transformar su lenguaje en un elemento simbólico. Ah, qué buena. ¿Sí? Entonces, al transformar ese lenguaje en elemento simbólico, salen una cantidad de significados y de explicaciones de ello que tú dices, ¡guau! ¿De dónde salió esto? ¿Ah? Qué bueno. De alguna manera, bueno, es que no está, ya, no voy a hablar nada de Panikkar porque si no nos vamos a quedar pegados y tenemos que hacer 1 o 2 programitas especiales respecto de eso. Ya, estoy en la página, en el prólogo, y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Dice: la Biblia hebrea relata las acciones de Dios durante la creación, pero gracias a su acentuado temor al nombre y la prohibición de las imágenes, ha impedido con énfasis el recuerdo visible de la realidad trascendente de Dios. La Sagrada Escritura del judaísmo, que por supuesto también era del rabino Jesús, y de la comunidad originaria de Jerusalén, representa por tanto una teología negativa que con toda humildad deja abierta la pregunta cardinal sobre Dios. Más que lo que dice el texto, yo puse una notita aquí y te quería preguntar, Rodrigo, porque en el judaísmo se prohíben las imágenes, ¿no? ¿Por qué te reí? ¿Por qué te reí? Me acordé de algo. Ya. En el judaísmo se prohíben las imágenes, pero de alguna manera no transformaron el hebreo en, ya, pues no te reas, estoy tratando de hacer una pregunta seria. ¿No transformaron la lengua hebrea en imágenes también? Yo te diría que eso pasa más en el mundo de los cabalistas. ¿Ya? En el mundo de los cabalistas. Yo te diría que en el mundo de los cabalistas, cuando toman las letras y empieza toda esta Mishnah de la historia del relato de las letras que se presentan ante el creador para ver cuál de ellas comienza a iniciar, vas a iniciar la creación, y queda por ahí la letra Bet, la consonante Bet, como con ella inicia, y la Aleph tiene otro. Yo creo que son los cabalistas los que le dan a él, a esto, algo más simbólico. Lenguaje. Ah, perfecto. Algo más simbólico. Desde lo otro no. Ahora, ¿de qué me reía? ¿No? Me reía en que hay algo que hay que analizar desde la crítica textual, pero no es el momento que es lo siguiente. Dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, ni nada, una prohibición de la imagen. ¿Ya? Pero resulta que hay un relato en la Torá donde están siendo pinchados por serpientes, ¿ah? ¿Y qué le dice Dios a Moisés que haga? Una serpiente. De bronce. Bueno, igual que los monitos de la cortina del templo y todo lo demás, po. Claro, pero esa es la serpiente, ¿no? Se encontró. Sí, a ver, no te harás imagen, pero hazte una imagen. Pero, sí, exacto. Bueno, estas contradicciones, ¿no? Maravillosas y sabrosas de la escritura. ¿Tienes algún texto que quieras compartir? Oye, sí. Yo tengo otro. Mira, la verdad es que hay varios, pero hay uno que me llama profundamente la atención, que es cuando Panikkar, ¿ya? Comienza a hablar con Pinhas y le dice que creo que es más importante cultivar, dice él, una discusión interabrahámica y un diálogo con otras religiones. O sea, ya le puso algo distinto al concepto de las religiones comparadas o el diálogo interreligioso. Sí. Una discusión interabrahámica. Interabrahámica, buena. Claro. Y después, ¿ya? Pinhas le cita a Dietrich Bonhoeffer, ¿ya? Y le dice: ya lo dijo Bonhoeffer, ¿ya? Un Dios que existe, en verdad no existe. Qué buena. O sea, ahí hay una profundidad tremenda, y el conocer al otro, porque de hecho tuvo que leer a Bonhoeffer, para poder saber de esto, pero dice: un Dios que existe, como lo cita Bonhoeffer, en verdad no existe. Entonces, no podemos definir qué es Dios. Creo que está ahí estaremos toda la vida tratando de definir qué es Dios. Qué buen punto. Pero qué interesante. Bueno, para los que nuestro libro pensantes que no saben, Dietrich Bonhoeffer fue pastor luterano en la Alemania, justamente en la Alemania nazi, y él fue parte de la resistencia, porque hubieron religiosos, no solo pastores, sino que hubieron religiosos que se opusieron al régimen nazi, y se llamaba la resistencia, y él fue parte de esta resistencia, bueno, y lo mataron por ser parte de la resistencia, lo tuvieron preso ahí harto tiempo, y después finalmente lo mataron.
Mira, yo tenía una frase muy, muy parecida, Rodrigo, que dice, solo cuando las religiones y confesiones de todo tipo entiendan que cada una de ellas tan solo tiene acceso a un pedazo de la inmensa y eterna verdad, podrá instaurarse finalmente el tan ansiado reino de la paz en la tierra. Tremendo, tremendo, ¿Tú tremendo. crees, tú crees que eso, porque claro, ¿dónde fallamos? Porque, por ejemplo, tú, yo y otros muchos en el mundo creemos mucho de esto, o sea, solo tenemos un pedacito de la verdad. Mm. ¿Dónde fallamos? En adueñarnos de ella, Mm, en adueñarnos de la verdad y pensar que la verdad es nuestra solamente. Mira, sin ir más lejos, ayer buscando en YouTube algunas cosas, me encontré con una película, ¿ya? Que es una ¿Ya? película que se llama el que administra o el que maneja los tiempos, algo así, Ya, que maneja los tiempos. ya, Y precisamente era una película que tenía una base de un seminario teológico, estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Donde un teólogo había escrito un texto, ¿ya? Y donde toda la autoridad que él daba al texto era que la autoridad de la Biblia es que habla de Jesús. Y no podemos sacar a Jesús y de la autoridad de las virtudes y de la moral en el mundo, ¿ya? Y uno de los teólogos hace como un experimento, ¿ya? El experimento es que tiene que viajar en el futuro, al futuro, ¿ya? Y en el futuro darse cuenta de cómo ha cambiado la humanidad con respecto a lo que era el siglo XIX, ¿ya? Para ver si cambiaba su texto. Y efectivamente lo hacen hablar a él, ¿ya? En una asignatura de ciencia de un colegio público en los Estados Unidos, estamos hablando ya del siglo XX, ¿ya? Y él comienza a hablar diciendo que toda la autoridad científica debe estar basada en la Biblia, porque la Biblia es la verdad y los científicos tienen que darse cuenta de que todo está ahí, ¿ya? Y bueno, lo sacaron cascando de ahí, ¿ya? Y fue tremendo para él. Entonces yo creo que cuando te adueñas de la verdad, mm. ¿ya? Y asumes que tu verdad es la verdad que todos deben conocer y que así tiene que ser porque así lo dice la Biblia, o sea, creo que ahí nos perdimos. Ahí nos perdimos. O sea, nos perdimos en el yo-tú, como hablaba Martin Buber. Nos perdimos en tratar de Sí. mirarme a través del otro, de reconocerme en el otro también, ¿ya? Y saber que en el otro hay un pedazo de la verdad. No somos dueños de la verdad. ¿Será porque nos hace sentir muy inseguro una otra verdad? ¿Por qué? Porque, Mm. ¿por qué llegamos a ese nivel? O sea, no solo aparece en este diálogo, sino que lo hemos leído en otras ocasiones, que no habrá paz en el mundo mientras no haya paz entre las religiones, ¿no? Sí, Eh, ¿Y en qué estamos de acuerdo las religiones? ¿En qué sí estamos de acuerdo, crees tú? no sé si, no sé si estaremos de acuerdo en algo, ¿ya? Creo que sí estamos de acuerdo en que existe algo que es lo inmanente y lo trascendente, ¿ya? Algo a lo cual llamamos de Dios o divinidad, ¿ya? Yo creo que en eso tal vez estamos de En eso, acuerdo, es ¿ya? capaz que sea lo único, ¿no? Y capaz, no, sí, capaz, probablemente. Habría que analizar ahí un poquito más las religiones comparadas y ver qué es lo que ocurre. Pero mira, la PIDE dice algo muy interesante en su texto, ¿ya? Él dice, también esto lo sostuvo mi maestro, Martin Buber, está citando a Martin Mm. Buber. Mientras hablemos de Dios como Él, dice él, o eso, perdemos el tiempo. Solo con un Dios que sea un tú y que esté frente a ti como tú, al que aceptas completamente como interlocutor, empieza, dice la teología, en el sentido originario, que es un hablar con Dios. O sea, Buena. una- una- por eso te digo, este libro no es para leerlo de una patada, No, es no, no, no. para leerlo lento, es para detenerse, rayar y quedarse ahí pegado. ¿Mm? Y en este sentido, en el diálogo interreligioso, el tú, ¿quién sería? ¿El otro? Bueno, para mí es el otro, para mí es el otro, ¿ya? O sea, si consideramos como parte del mito bíblico de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces en él hay algo de lo divino, Sí, po. Sí. ¿ya? En él hay algo de lo divino, ¿ya? Mira, sí, como te dije, yo he tenido un amigo muy importante para mí que falleció él hace muchos años,
que era justamente, era un sacerdote católico, ¿ya? Era un sacerdote católico, ¿ya? Era el padre Miguel Ortega Riquelme. Y resulta de que Miguel tenía la particularidad, ¿ya? De conversar contigo, y en esa conversación, aunque esté hablando con una persona de 12, de 15 años, ¿ya? Para él era tan importante como estar hablando con el presidente. ¿Ya? Y te presentaba, te presentaba su fisicalidad y toda su actitud como tú me interesas, Qué porque tú eres importante parte de mí, eso. ¿ya? Y muchas veces yo lo escuché cuando él se daba vuelta y nos decía, hoy he visto al Señor asomarse en los ojos de este niño. Qué O bueno. sea, unas frases tremendas que salen de una persona que para mí merece todo mi respeto, todo mi cariño, que fue un gran amigo. ¿Por qué lo decía? Porque lograba ver al otro, como lo decía el texto acá de la pibe, y como lo dice Martin Buber en su libro Yo Tú, ¿ya? O sea, yo me complemento también en el otro, en el tú, me reconozco en el otro, ¿ya? Levinas lo llama la otredad, o sea, no estamos separados del otro, ¿ya? No, pues, no estamos separados del otro. Pero ¿qué cuesta, Rodrigo, ¿no? Porque uno puede hacer el ejercicio y estar con un otro, pero cuando el otro se manda un ranazo del tipo así bueno, esto es, ¿no? Y se manda un axioma, y esto es, y como que te pone contra la espada y la pared, ¿no? Porque cualquier punto de la religión uno puede decir, ya, ok. Pero bueno, yo personalmente el fundamentalismo religioso me cuesta muchísimo. Yo me imagino que a ti debe costarte igual. Porque no tienes ninguna posibilidad de diálogo. No, Ninguna posibilidad de, no, no, no. Pero, y yo creo que lo peor, mira, hay una frase en el Evangelio de Juan que Jesús le está diciendo a sus discípulos, va a llegar un momento en que los van a perseguir y los van a matar, y los que lo hagan van a creer que lo están haciendo en el nombre de Dios. Y les dice eso a sus discípulos. Entonces yo creo que a mí lo que más me embronca además es que en el fundamentalismo tú no puedes dialogar, pero más encima el otro cree que lo está haciendo maravilloso en nombre de Dios. Así como, bien, te condeno, te juzgo, y no importa que me quites el habla, ¿no? Que me quites el saludo, porque lo estoy haciendo en el nombre de Dios. Con una persona así es tan difícil poder dialogar, sí. ¿no? Y bueno, porque de entrada no le interesa dialogar, ¿no? Mira, estoy pensando en una frase del mismo libro de Panikkar, mira lo que dice, una respuesta de Panikkar. Usted ha hablado con propiedad del silencio. A mi entender, esta es paradójicamente la primera condición para hablar de Dios. No se Pienso. puede hablar de Dios sin que lo preceda un silencio interior. O sea, eso yo lo encuentro hermoso. Ahora, Claro. ¿cómo interpretamos ese silencio interior? ¿Cierto? Por eso, por ejemplo, para mí últimamente la meditación ha sido un lugar propicio para hablar de Dios, o sea, no hablar de Dios, ¿no? Porque en el silencio es democrático, po. Porque uno abre la boca para hablar de Dios y listo. Dirán los cabalistas, ¿cierto? Dirá Mario Sabán, ¿no? Cuando pasamos a Binah y el mundo se divide en dos, ¿no? Pero en el universo de Yetzirah, ¿no? Y el mundo se divide en dos, ¿no? Y por lo tanto, y yo siempre lo explico así, yo le digo a mis alumnos, mira, el libro, una hoja que tiene dos colores, el fondo y las letras. O sea, Sí, tú vas al texto y automáticamente te dividiste con alguien. exactamente. Entonces, en el silencio yo digo, bien, pero aquí dice, no se puede hablar de Dios sin que lo preceda un silencio interior hermoso. ¿Qué significará eso? Uf, es como que un silencio interior, o sea, una introspección, un examinarte, no sé, se me ocurren Sí, ¿no? ¿ya? Mil cosas, pero que en realidad te dicen en definitiva, a ver, viejo, silencio, un silencio, no, o sea, antes de que salga tu palabra, antes de que tú hables algo, o sea, examínate, ¿ya? No es porque tengas que derretirte ante la inmensidad de a quién te va a dirigir, Sí, sino por la trascendencia del mismo, sí, ¿no? Bueno, ¿ya? tú igual haces clase, igual que yo.
Y a mí me pasa, ¿no? Que uno habla de Dios y el hecho de hablar de Dios, independiente del lado en que uno lo diga, siempre te va a crear conflicto a alguien. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que, no sé, pero creo que hay una fijación en muchas personas con, con esta defensa ante todo lo que sea, de alguna manera, eh, mirado desde un punto de vista, ¿ya? Hay como una defensa, como que inmediatamente me pongo como el puerco espín y tengo Sí, que defender mi posición de laico o mi posición de un libre pensante, ¿ya? Cuando en realidad no, creo que el concepto no hay. Yo te lo he dicho, yo generalmente no me encierro ni me involucro en discusiones de tipo teológico porque creo que no tiene ningún sentido, ¿ya? ¿Ah? loco eso, Tiene sí, ningún sí, sentido. Tampoco desde el punto de vista filosófico, bueno, si tenemos una contraparte con la que tú puedas conversar, absolutamente, ¿ya? Que conversemos y miremos distintos puntos de vista, yo quiero aprender de ti, ¿ya? Pero si te encuentras con estos fundamentalistas del lado de la religiosa y fundamentalistas del lado de la razón también, sí, ¿ya? sí, pues, sí, 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 Por todos lados, ¿ya? Yo creo que ahí no llegamos a ninguna cosa, ninguna cosa. sí, es verdad. Sí, bueno, o sea, lo que dices tú, ¿no? Los fundamentalismos uno los puede encontrar en todos lados. ¿Cómo, de qué otra forma se podría nombrar el fundamentalismo, ¿no? Como esta Como una, inseguridad. ¿Uno podrías decir que el fundamentalista es una persona insegura? no sé si es una persona insegura, ¿no? No sé, yo te diría que el fundamentalista es alguien que para él su autoridad máxima son las escrituras y como estén escritas, o sea, tal como estén escritas. O Y sea, su interpretación. y su interpretación es literalista, absolutamente literalista. Mira, con respecto a lo que estábamos conversando recién, Panikkar, en la conversación que tiene en el texto con Pinhas, ¿ya? Él dice, en el momento en que nombramos a Dios, dice, con todas estas premisas de que Dios es el creador, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, todo eso lo precede a esta frase, ¿ya? Etcétera. Dice, cuando en el momento que nombramos a Dios con todas estas premisas, Dios deja de ser lo que pretendemos que sea. ¿Sí? Claro. Eso, leer a Panikkar es un problema. ¿Ah? Sí, pues, No, sí, sí, no, es un problema porque te deja pegado. sí. A mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo con Panikkar y me pasa con otro teólogo, ¿ya? Que es Ansel Grum, ¿ya? Ah, claro. Ansel Sí, Grum me pasa exactamente lo mismo. O sea, Ansel Grum toma un texto, una opinión y la desglosa de tal forma que tú dices, wow, ¿ah? sí. Me acerco con respeto al texto. Sí, estaba pensando en eso. Si no podemos asir a Dios, ¿qué nos queda también? Yo creo que, mira, en el texto que estamos llevando, siguiendo con Panikkar, Panikkar dice, de ahí que considere que el término Dios, dice él, a menudo, más allá de las bellas interpretaciones de los grandes maestros, de la Cábala, por ejemplo, cita la Cábala, y por supuesto, las que el Señor la pide, nos ha hecho aquí, ¿ah? Puede más bien confundir que esclarecer. Sí, ¿no? Claro, o sea, Es entrar en el abismo profundo, ¿no? Entrar. sí, Mira, acá hay una frase que a mí me gustó, la tengo subrayada, dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Dios? Es más, dice Panikkar, yo añadiría que la palabra Dios no es necesaria y que a menudo, sobre todo hoy día, constituye una traba para expresar la experiencia o la fe en este misterio. Eso que, como usted mismo ha dicho, le dice a Pinjas, no tiene nombre y que añadiría yo también puede tener todos los nombres. O sea, sí, hablar, yo añadiría que la palabra Dios no es necesaria a menudo y que constituye una traba para la experiencia o la fe en ese misterio. Mira, qué adelantaba su época. o sea, ¿qué quieren que te diga? O sea, Panikkar lo dijo todo, pues, ¿no? O Sí, sea, es que sí, él estaba pensando, mientras hablaba de eso, en que tal vez una de las maneras en las que podamos hablar de lo divino, de la divinidad, de ello, ¿ya? Es precisamente en base a sus atributos, ¿ya? O a lo que nosotros consideramos atributos, ¿ya? claro. Mira, hace unos días atrás
compré un libro que andaba detrás de él hace mucho tiempo. Déjame ver si lo logro ver acá. Yo relleno, no te preocupes. Rellena mientras, por favor. Yo relleno. Vamos a ir al silencio que precede al hablar de Dios. No, no lo pillé. Pensé que lo tenía en ese sector de allá, pero... Ah, no, aquí está. Aquí está. Aquí está. Este libro yo anduve detrás de él durante mucho tiempo, ¿ya? Porque justamente cuando estaba estudiando las religiones comparadas, me encontré con este sabio, que es Ibn Arabi, ¿ya? Que para los sufíes es el santo Ibn Arabi, ¿ya? Y resulta de que este libro escrito es una traducción de Pablo Benedito, un académico español, y que se llama El secreto de los nombres de Dios, ¿ya? Resulta de que en este texto, Ibn Arabi analiza los 99 nombres de Dios desde el punto de vista del Islam. Sí. Pero resulta de que analiza el atributo que viene tras ese nombre, ¿ya? El atributo que viene tras ese nombre desde el punto de vista del Islam. Es un libro espectacular, ¿ya? Espectacular. Que claramente, llevándolo a lo que tú leíste de Pánica, me hace pensar que efectivamente no es algo que no tenemos cómo definirlo. O sea, la teología, yo creo que en el principio cometió muchos errores, ¿ya? Y fue la de encasillar a Dios como una probeta, ¿ya? Y tratar de examinarlo, ¿ya? Y tratar de definirlo, ¿ya? Y Dios es esto, y Dios es esto otro. No lo puedes definir, ¿ya? No puedes definir qué es la divinidad. No puedes definirlo como tal. Pero sí podemos hablar de los atributos que nosotros, en nuestra mente y pensamiento finito, tenemos sobre el infinito. Bueno, Pánica lo dice también de manera muy bella, y dice: no podemos mirar a la luz directamente, sino que tenemos que dar la espalda a la luz y ver lo que la luz ilumina, y de eso podemos hablar, ¿no? Y esto es súper apasionante, porque por otro lado, toda tu biblioteca y toda mi biblioteca tiene que ver con Dios, y resulta que después llegamos a la conclusión de que no podemos hablar de Dios, ¿no? Entonces, es como que estudiaste toda tu vida para ser un mecánico, pero no sé no puedes hablar de autos. No sé hacer mecánica. Sí, pues bueno, yo de hecho suelo hablar cuando hay alguien que me dice que quiere estudiar teología y todo, yo le digo: mira, la teología es una carrera maravillosa y al mismo tiempo es la más frustrante, ¿no? Porque puedes estudiar un montón de años, puedes sacar, no sé, grados académicos, pero puede que haya alguien que no tiene nada de eso y que tenga una experiencia más profunda de Dios que la que uno mismo puede tener. Entonces es bellísima, pero es frustrante también. Eso no le pasa a otras áreas del saber, ¿no? Entonces lo mismo que estamos diciendo nosotros, hemos invertido años, dinero, tiempo, ¿no? En comprar libros que hablan de Dios para llegar a la conclusión de lo que dice Pánica, ¿no? Que la verdad es que yo añadiría que la palabra Dios no es necesaria, ¿no? Para hablar de la experiencia de la fe, pero eso es muy interesante, ¿no? Sí, mira, en el texto propiamente tal, los autores de este diálogo declaran dicen que después de que durante siglos hayamos ensalzado lo que nos separaba, ¿acaso preguntan, no ha llegado el momento en que por el bien de la paz demos a conocer lo que tenemos en común en nuestras religiones? Pues aquello que nos une promueve vida y crea paz. En cambio, lo que nos separa podría derramar sangre de nuevo. De todos nosotros aquí, dice él, y en el presente dependen muchas cosas. Mandémosle este programa al Pastor Soto. Vamos a mandar al Pastor Rocha. Al Pastor Rocha. Buen Rocha. Sí, el Pastor Rocha. Oh, hay tanto, hay pastores que, claro, yo creo que les haría bien bueno, pero claro, sí, por ejemplo, en el mundo protestante, un gran sector del mundo protestante, el ecumenismo es lo peor, o sea, es la marca del demonio, ¿no? O sea, yo no puedo hablar con otra religión, no puedo, o sea, los otros están para ser convertidos, ¿no? No para dialogar con los otros, sino para ser convertidos. Entonces eso yo lo encuentro terrible, ¿no? Terrible. Mira, hay un texto que es de Pinhas, ¿ya? Que lo busqué acá y no lo pillé. De estar metido en algún lugar. Y que se llama
la resurrección de Jesús una perspectiva judía? ¿Ya? O sea, ¿se puede tener una perspectiva judía? Bueno, Qué interesante, qué ¿ya? interesante. Esto es algo que lo cual te iba a comentar. Pinjas la pide. En ese texto, él declara estar de acuerdo con la resurrección de Jesús y hace análisis teológico al respecto, basado en textos de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Obviamente va a haber una cantidad enorme de discrepancia con el mundo judío, ¿ya? Pero él lo declara abiertamente, ¿ya? Él lo declara abiertamente. ¿Mm? Qué interesante, Rodrigo. Oye, Oye, ¿viste la película Divinas Tentaciones? ¿Te acordáis de esa, no? Donde un rabino y un cura son amigos. ¿Ah? no, Es entretenida la película, el dato friki del programa. sí, El no, dato friki. no, Mm. no, Oye, mira, estuve viendo una serie el fin de semana, ¿ya? Diamantes Turbios, ¿no? bueno, yo estuve viendo la serie que nos recomendó Nicolás la semana pasada. Hablar de Dios está siempre, mira, esto es lo que tú decías también respecto de los 99 nombres de Dios y que para los cabalistas serán los 70. No sé si es solo para los cabalistas los 72 nombres de Dios, ¿ah? Oye, No y sé por si... otro lado están los 42, ¿ah? Cuando hablan de Lana Bejoaj, ¿ah? Hablan de los Sí, 42, po. ¿ah? Una vez recuerdo que mi amigo el rabino Daniel Sang, estábamos hablando de esto y yo le dije, pero salió el tema de la Trinidad, por ejemplo. Y él dijo, pero Dios tiene 72 nombres, ¿no? Todos caben dentro de esa mirada. Mira lo que dice Panicar. ¿Qué opináis de esto? Hablar de Dios está siempre conectado a una experiencia personal. Absolutamente, absolutamente. Eso puede estar asociado con los nombres de Dios, ¿no? Porque lo que decías tú hace un minuto atrás, ¿no? Que hablamos de los atributos de Dios. Pero claro, por ejemplo, no sé, en mi vida hoy día Dios es un misterio. Eso es lo que me conecta, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con esta gente que tiene esta experiencia personal negativa, ¿no? Esta experiencia colonizadora, ¿no? Esta experiencia... Ese es el problema con las experiencias, po. Es que yo creo que más que no es un tema más de la experiencia, yo creo que es un tema del fundamentalismo y de la forma en la que se hicieron las cosas en su momento. O sea, yo creo que si vas a una tribu, si vas a una tribu X y vas en nombre del Dios y de la religión, pero con la espada en la mano, los escudos y las flechas, yo en realidad no voy a hablar de lo sagrado, yo me voy a tomar esa tierra. ¿Ah? Es como cuando sale ese típico chiste de los españoles llegando a América, cuando decían los indios, nosotros teníamos las tierras y ellos tenían la Biblia, nos pidieron que cerráramos los ojos y nosotros teníamos ahora la Biblia y ellos las tierras. ¿Ah? Claro, Era, sí. era otra, yo creo que es la actitud de la colonización, ¿no? Y obviamente el Sí. fundamentalismo de que tomaba todo lo que fuera en contra de sus doctrinas y dogmas como algo que tenía que ser castigado y que tenía que ser severamente castigado. O sea, ejemplos, tenemos la Inquisición, ¿ya? Sí. Entonces, pienso que la visión que nos traen estas dos personas, estos grandes colosos que están conversando, yo creo que de alguna forma nos invita a la apertura, a darnos cuenta que en realidad lo que nos hace crecer y lo que nos fortalece es de alguna forma el saber que el otro también tiene algo de verdad, ¿ya? Y si conversamos entre lo que nosotros consideramos que nos une, tenemos bastante más de lo que nos separa, ¿ya? Sí. Bueno, yo creo que ahí es donde yo pienso, por ejemplo, que en los colegios debería enseñarse el respeto y el ecumenismo, ¿no? La interreligiosidad, el encontrar la verdad, esta verdad, ¿no? Espiritual en el otro, y recordar que lo religioso es el cascarón nomás, ¿no? O lo no religioso o lo libre pensador también, que puede ser el cascarón nomás de este asunto. Y no porque alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es la verdad en el fondo, ¿no? Es que en realidad yo creo que ahí es donde tal vez, como lo decía Patricio hace unos programas atrás, él decía, no tenemos la verdad, vamos en búsqueda de la verdad, ¿ya? Exacto. Cuando él hablaba sobre la masonería.
¿ya? Y él decía, no tenemos la verdad, vamos en búsqueda de la verdad, ¿ya? Y Sí, probablemente vamos a vivir toda nuestra vida en búsqueda de una verdad que no encontramos, ¿ya? Que no encontramos. Pero eso no impide que yo mire al otro como un igual y que me complemente en el otro, ¿ya? sí. Bueno, el gran desafío de este tema de la religión, ¿no? Cómo hablar de religión, cómo hablar, porque hablar de religión es hablar de las cuestiones más profundas que uno tiene. Ahora, Quizás ¿será por eso, necesario hablar de religión? Me preguntaba, no, ¿será no lo necesario hablar sé, de religión? no lo sé. Porque Ahora uno lo piensa, ¿no? sí, porque Eh, poner porque la cómo, chapa religión a algo, yo creo que ya la palabra religión genera una resistencia enorme en muchos sectores, ¿ya? sí, ¿y Y de qué podríamos hablar? Porque tiene que ver con estas cosas profundas para la gente. ¿De qué habla uno? hablemos, ¿La espiritualidad? hablemos, hablemos de espiritualidad, o tal vez hablemos de la perfectibilidad del hombre, Mm, la perfectibilidad del hombre, en base a algunas enseñanzas espirituales, ¿ah? O enseñanzas que tienen los textos antiguos, ¿ah? No exacto. solamente tenemos que llevar la Biblia, podemos llevar el Bhagavad Gita, podemos tomar el Ramayana, podemos tomar el Lao Tse, podemos tomar una serie de textos que están llenos de sabiduría. Y esa es la gran importancia, creo yo, que tiene Panikkar, porque Panikkar fue capaz de tomar lo hermoso de la visión del hinduismo, del Sí, budismo y del cristianismo, y hizo ahí algo que es ecléctico, ¿ya? Y que salen tremendas enseñanzas y reflexiones de ello. O sea, sí. Bueno, tremendo desafío, ¿no? Tremendo y desafío entonces para... si es así, si es como dice Panikkar, veremos a un emir judío y luterano, ¿eh? Sí, pues. Sí, sí, sí. Y veremos a un Rodrigo, judío y cristiano. ¿Por qué no? ¿No? Tomaría algunas cosas del cristianismo y la usaría. El cristianismo tiene mucha riqueza en su enseñanza. Yo creo que justamente ha sido las visiones fundamentalistas y las visiones muy, muy estrictas de algunas doctrinas y dogmas que se han Sí. ido creando durante el tiempo, lo que ha hecho que se produzca una gran separación entre el cristianismo y otros mundos, ¿ya? Y otras visiones. Pero Quizás ahora deberíamos... cómo, cómo nos vamos juntando, cómo hacemos Sí, fuerza para poder hacer de esto un mundo mejor. exacto. El tikkun olam, hermano, la corrección del mundo. Exacto. Eh, bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación el día de hoy, donde recomendamos profundamente este librito Ahí, pequeño que se lee, que hay que comerlo como queso azul, ¿no? De pedacitos pequeños, saborearlo, que todas las papilas gustativas estén en fiesta. Un libro muy, muy bueno de Editorial Fragmenta para que puedan verlo. La verdad es que es muchísima información muy interesante este diálogo de Panikkar con Pinjas Lapide. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, además Rodrigo recomendó otro libro que andaba buscando, que se ve muy interesante, Los 99 Nombres de Dios. de Eh, Ibn Arabi, el sabio exacto. Ibn Arabi, El Maravilla. secreto del nombre de Dios. Es un tremendo librazo, tremendo No, librazo. buenísimo. ¿No? Ya, perfecto. Hay un montón de temas que queremos seguir tratando, así que ayúdenos a compartir estas conversaciones para que más gente pueda sumarse. Hablamos abiertamente de religiones, de espiritualidad, de mística, que son los temas que nos apasionan. Rodrigo, que tengas una gran semana, amigo, y nos encontramos, si aquello quiere, aquello que precede el silencio, Si el misterio así si el lo desea. misterio así lo quiere, nos encontraremos la próxima semana con otra nueva página, nuestra página número 10, ¿ya? De Librosfera. Muy bien, gracias. Luego. Nos vemos.